Bueno, pues vamos a empezar ya con la segunda mitad, ¿no?, de este curso, con el tema 9 de comunicación, que va a tratar sobre las técnicas de archivo, ¿vale? Vamos a empezar a hablar un poquito sobre los archivos. Va a parecer a lo mejor un tema un poco obvio, ¿no?, que todos conocemos, porque al final todos sabemos lo que es un archivo, a grosso modo, pero no sabemos la importancia que tiene, sobre todo para las empresas, y sobre todo para las empresas que se dedican a la gestión de otras empresas, ¿vale? Porque la cantidad de documentación que soporta una empresa que gestiona a otras empresas es mucho mayor. Entonces es muy importante que este tipo de empresas pues tengan una gestión de archivos lo más eficiente posible. ¿Qué es eficiente? Algo eficiente es algo que consigue el objetivo con el menor uso de recursos posible, ¿vale? Algo eficiente es algo que yo hago con el menor esfuerzo posible y consigo el resultado, ¿vale? Entonces necesitamos que nuestro archivo sea eficiente para que toda la gestión y todas las veces que vayamos a consultarlo sea lo más sencillo y lo más óptimo posible, ¿vale? Por eso es tan importante en este punto estudiar un poco cómo va el tema de las técnicas de archivo, ¿vale? Por si os parece a lo mejor un tema que decir, qué tema más obvio, ¿no? Que sí, si ya sé que esto se hace así, si ya sé que se organiza alfabéticamente, si ya sé que... Vale, pero hay que conocerlo. Hay una serie de normas que a lo mejor no sabéis, que hay que seguir, y por eso este tema es tan importante, ¿vale? Empezando con el archivo, empezando a hablar un poquito sobre lo que es el archivo, viene aquí al principio un poco una definición, ¿no?, de lo que es el archivo y, y cómo se utiliza, para qué sirve, ¿vale? Todos lo sabemos, ¿no? Sabemos que se necesita un archivo para poder organizar toda la información y toda la documentación de una empresa, ¿vale? Para poder luego consultarlo si hiciera falta, porque es para eso, no es para otra cosa. Todo documento que yo tengo en la empresa, si lo archivo, la finalidad de que yo lo archive es poder consultarlo después. Ya sea porque me hace falta a mí, ya sea porque alguien me lo exige o ya sea porque lo voy a tirar, pero tengo que tener acceso a esa documentación, a esa información, ¿vale? La mayoría de las veces accedemos a esa información como consulta porque nos hace falta. Entonces, por eso es tan importante tenerlo ordenadito. Bien, luego, saber que varias definiciones, esto sí me parece interesante, por eso os lo he marcado, porque te dice varias definiciones de lo que es un archivo, ¿vale? Porque un archivo puede ser muchas cosas. Un archivo puede ser un lugar físico, como ya sabéis, una cajonera, una carpeta, un archivador de folios, que seguramente muchos tendréis. Todo eso es un archivo, ¿vale? Pero es un archivo físico que se llama, ¿vale? Luego también está el servicio especializado como archivo, ¿vale? Que lo que hace es clasificar todos los documentos de una empresa cualquiera. Tú puedes ejercer de archivo de otra empresa, ¿vale? Como su gestoría, por ejemplo. Y también saber que un archivo es un fichero informático, o sea, todos los documentos PDF que me habéis enviado en las actividades del primer cuatrimestre son archivos. Y como todo archivo, contienen información. Una información que es importante que alguien pueda consultar. Yo para corregirlo o vosotros para poder estudiar para el examen. Por eso por eso se le llama un archivo, porque recoge información y la guarda, la deja custodiada para que cualquier persona la pueda ver. Que sepáis esas tres cosas, ¿vale? Que puede ser esas tres cosas. Bien, ¿cuál es la finalidad del archivo? Aquí viene muy bien explicado. Custodiar, guardar y conservar la documentación, ayudar a localizarla fácilmente, lo que acabo de decir, conservar los documentos de toda empresa para que haya un flujo de información constante y cumplir las normas que se establecen. Hay normas que te obligan a tú guardar una serie de documentos. Por ejemplo, la administración pública te obliga a que guardes una serie de documentos para que si te hacen una inspección puedan ellos ver que realmente estás haciendo las cosas bien. Hacienda te obliga a guardar los impuestos para que cuando tú tengas que pedir algo, financiar algo o acreditar algo o solicitar lo que sea, pues si Hacienda te pide que presentes esos modelos que tú ya has presentado anteriormente, pues tú los tengas a mano para poder presentarlos de nuevo y adjuntar junto con la petición que tengas o la solicitud o lo que sea que vayas a hacer, esa documentación que has presentado y que se te requiere, ¿vale? Entonces, esa es la finalidad que tiene el archivo. Las razones fundamentales por las que estas empresas tienen que tener estos archivos guardados,
Vienen aquí expresar, ya las hemos comentado, estamos obligados durante un periodo de tiempo a guardarlas y por el propio interés, ¿vale? Importante tener una base de información para que se pueda documentar la historia y aparte, pues si yo tengo que tomar una decisión acerca de un proyecto que tengo en mente, pues si ya anteriormente he hecho otros proyectos, yo ya tengo documentado todo lo que hice en ese proyecto. Yo puedo consultarlo y ver si me equivoqué en algo, si algo fue bien, si algo fue una decisión acertada. Todo eso lo tengo en la documentación. Por lo tanto, lo puedo consultar. Para eso sirve. Y ya no vuelvo a cometer el mismo error y lo que hice bien, vuelvo a hacerlo bien otra vez. ¿Vale? La cabeza es un archivo, ya lo sabéis, o sea, nuestra mente es el archivo más grande que tenemos a disposición, pero no es un archivo eficaz. Se nos pueden olvidar muchas cosas, mucha información se pierde con el tiempo. Por lo tanto, tener la información guardada de otra forma es imprescindible, ¿vale? Sobre todo en el ámbito empresarial. Bien, ¿qué más viene por aquí? Las técnicas de archivo, ¿vale? Ya pasaría a las técnicas de archivo. Las técnicas de archivo, aquí viene la definición, ¿vale? A lo que se refieren es a la forma en la que nosotros tratamos la documentación que nos llega a la empresa. Esa es una técnica de archivo. La forma en la que yo recibo la documentación y la custodio. Y ya está. Y luego, por supuesto, pues la consulto. Hay muchas formas de proceder. Parece tan fácil como, sí, una técnica de archivo es que me den el papel, lo guardo en su cajón y cuando yo quiera ver el papel, lo saco del cajón y lo miro aquí. Es muy fácil, pero claro, cuando es un documento. O cuando son 20, 30, 50, 100, 200. Pero cuando son 500.000 documentos, ya no es tan fácil. ¿Vale? Entonces hay muchas técnicas de archivo que hay que tener en cuenta y hay que tener ordenaditas para que podamos localizarlas bien, para que no sea solamente un folio. En vuestros apuntes, por ejemplo, no hace falta un sistema de archivo muy bollante, muy grande, muy fuerte, porque tenéis, pues a lo mejor 100 hojas de las que podéis ir buscando una por una que no vais a perder mucho tiempo. Y sabéis dónde tenéis cada cosa porque están ordenados por tema, ¿no? Entonces, pues bueno, no hace falta tampoco un control tan exhaustivo. Pero para los archivos grandes donde se maneja mucha información, pues sí. Y ahora las vamos a ver. Aquí te habla primero de los índices de archivo, ¿vale? Pero bueno, no nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar directamente a qué se puede hacer sobre un archivo, que sepáis que se pueden crear archivos, añadir registros, todo esto es muy redundante, ¿vale? Por eso voy tan rápido, es muy obvio y no hay que pararse tampoco mucho. Sabéis que crear un archivo es, por ejemplo, crear una factura. Creo una factura, en esa factura añado los datos que hagan falta, puedo borrar los datos que hagan falta, puedo modificar los datos que hagan falta, luego la clasifico, si no me sirve la factura porque al final no se le ha hecho el trabajo, se puede borrar el archivo directamente con todos los datos que contiene esa factura. Puedo fusionar dos facturas porque al final el trabajo que le voy a hacer es el doble de lo que tenía pensado hacerle y le añado más cosas, o de dos facturas que le iba a hacer las junto en una sola y se las envío, etcétera. ¿Vale? Se puede dividir también porque me lo pida que hagan dos facturas distintas, etcétera. Entonces, todas estas son las cosas que se pueden hacer con un archivo, ¿vale? Con un archivo de información. También se puede hacer, por supuesto, con un archivo de muchos documentos. Yo estoy hablando de un archivo ahora mismo que es una factura en PDF, por ejemplo, pero también podría ser en una carpeta o una cajonera de estas típicas que hay en las empresas, con muchos cajones, con muchas carpetas dentro. Tú eso lo puedes dividir, lo puedes fusionar. Por ejemplo, si tú tienes una cajonera donde guardas todas las facturas de todos tus clientes, de todos, del año 2024 que acaba de empezar, pues vale, si tienes pocos clientes, en esa cajonera te caben. Pero si a lo mejor empiezas allá a vender clientes fuera de Sevilla, fuera de España, ¿vale? Empiezas a vender a mucha gente de otros sitios, pues ya a lo mejor tienes que dividir ese archivo. Ya no puedes acumularlos todos ahí porque no te van a caber. A lo mejor pues haces un archivo para Sevilla, otro para Madrid, otro para Burgos, otro para País Vasco, otro para Valencia, etcétera, ¿vale? Entonces, pues esa es la idea, que tengamos la libertad de poder organizar los archivos como buenamente podamos y queramos. ¿Vale? Hay manuales de ayuda, pero bueno, que no los vamos a saltar, eso no es importante. Pero si nos paramos aquí en las mejoras ante la detección de problemas de organización, ¿vale? Que sepáis simplemente que el archivo debe responder a las necesidades de la empresa, ¿vale? Debe responder quiere decir que lo que yo necesite consultar, el archivo tiene que tenerlo a mano. ¿Vale? Por eso, el archivo tiene que estar organizado de tal forma que si yo necesito consultar los expedientes de mis trabajadores cada 2 días, yo pueda consultarlo cada 2 días. ¿Vale?
Digo que tiene que estar así y no que lo tenga que hacer así porque normalmente hay una persona que se encarga del archivo, de llevar todo el archivo. Normalmente es el administrativo medio, que lo que hace es guardar toda la documentación y archivarla de forma que cuando alguien quiera consultarla, lo tenga fácil, ¿vale? No tienes por qué ser tú, puede ser un compañero, una compañera o un grupo de compañeros y de compañeras, ¿vale? Luego saber eso, que también saber si es importante guardar el documento, preguntárselo si es importante guardarlo, porque si es importante se guarda en un sitio, si no es importante se guarda en otro. Si es frecuente su uso se guarda en un sitio, si no, pues no. Si yo sé que voy a tener aquí un documento que voy a tener que consultar, un requerimiento de Hacienda, ¿no? Que voy a tener que consultar antes de la semana que viene, no lo voy a archivar en el armario que tengo una habitación de la oficina que tengo para el archivo, no, lo voy a dejar aquí al lado en una carpetita, en una bandejita de estas que hay, lo guardo ahí para tenerlo a mano. Es una forma de archivarlo también. Estoy custodiando el documento, pero no me lo estoy llevando al archivo general que tengo allí, ¿vale? Luego, saber que los archivos, la organización del archivo requiere una serie de normas de uso y de organización. Vienen aquí, ¿vale? Que deben permitir un seguro y rápido acceso a la información, todos los trabajadores deben conocerlo, no pueden ser confusos, etcétera. ¿Vale? Algo obvio. Y luego que se debe especificar cómo se debe manipular, organizar y conservar y destruir los documentos, para que nadie la niegue. Si somos 4 en la empresa, no hay problema. Si somos 50, lo de siempre. El problema de esto viene cuando somos muchas personas que tenemos que organizarlo. Si no hay una forma correcta de acceder al archivo, al final el archivo se acaba desordenando, se acaban perdiendo documentos, se destruyen muchos, no merece la pena tener un archivo para que se gestione así, ¿no? Entonces, si tú estableces unas normas de uso de ese archivo, pues puedes controlar eso, para que eso no ocurra, ¿vale? Para que no se pierdan documentos por el camino. Luego, vienen a hablarnos un poquito sobre los sistemas de archivo que hay. Hay varias formas de archivar los documentos, ¿vale? Primero por su ubicación, que existen los centralizados y los descentralizados. Un archivo centralizado es un armario o una caja o una cajonera donde se guarda toda, absolutamente toda la documentación, como se hace en las empresas pequeñas. Y un archivo descentralizado es aquel que tiene varios archivos para diferentes tipos de documentos. Para las empresas más grandes, por ejemplo, los archivos son descentralizados porque tienen mucha cantidad de información que tienen que guardar y que no tiene por qué casar entre departamentos, ¿vale? Si yo tengo un departamento de venta, un departamento de compra, un departamento de recursos humanos, tengo esos 3 departamentos y esos 3 departamentos van todos al mismo archivo, todos van a tener disponible la información de ese archivo. A lo mejor a mí no me interesa que el departamento de recursos humanos sepa la documentación que yo guardo en el departamento de compra o en el departamento de venta. No me interesa porque como controlan las nóminas de los trabajadores y saben cuánto cobran los trabajadores, va a decir, coño, esta gente vende mucho, están cobrando mucho dinero, ¿cómo es que esta gente no cobra más? Por ejemplo, ¿no? Entonces a mí me interesa que el archivo que yo tengo puesto en la oficina, o en las oficinas, o en la nave donde trabaje, esté descentralizado para que cada uno de los departamentos acceda a su propio archivo. Y así me ahorro tiempo en que todos estén ahí haciendo un cuello de botella que no se puede porque están chocándose unos con los otros para coger los documentos y me evito también pues que todo el mundo tenga acceso a un archivo que a lo mejor yo no quiero que se vea, ¿vale? Esos son los descentralizados. ¿Cuál es la ventaja que tienen los centralizados? Que está todo guardado en el mismo sitio. Es más difícil que se pierda algo, ¿vale? Y luego están los mixtos, ¿vale? Que los mixtos, pues saber que se puede tener un archivo central con toda la documentación relativa a la empresa y luego pues tener pequeños archivos con la documentación de cada departamento, ¿vale? Una forma más común, ¿vale? Un archivo normal y corriente, cajonera, armario, lo que sea, con toda la documentación importante, todos nuestros impuestos, todas nuestras escrituras de constitución, nuestros modelos presentados, etcétera, todo ahí. Los archivos de nuestros trabajadores en un archivo centralizado. Y luego las diferentes facturas que se vayan emitiendo de cada departamento o los trabajos que hagan falta para cada departamento, pues cada uno tiene su propio archivo, ¿vale? Luego por su contenido lo dejamos, ¿vale? Esto no es tan frecuente dependiendo de la empresa, si trabaja en administración pública o no, ¿vale? Si son públicos o privados, simplemente. Si son públicos, pues todo el mundo tiene acceso a ellos, ¿vale? Como cualquier administración pública. Y si son privados, pues que sean de una empresa privada y que nadie tenga acceso a ellos, solamente las personas con autorización, ¿vale?
Y luego también se pueden ordenar por la frecuencia de su utilización, que esto sí es importante, donde tendremos tres tipos de archivos. El archivo activo, el semiactivo y el pasivo, o histórico, que también se llama. El activo es el que guarda los documentos que yo voy a utilizar frecuentemente, ¿vale? Facturas, nóminas, todo ese tipo de documentos, ¿vale? Que a mí me hagan falta para el día a día. Pedidos, ¿vale? Luego están los semiactivos, que son ya documentos que no se utilizan tan frecuentemente, que son de consulta, a lo mejor una consulta mensual, como los seguros sociales de los trabajadores, que los presento mensualmente para saberlo, ¿no? Los impuestos que se consultan trimestralmente para saber cuánto pagué el trimestre anterior, por ejemplo, o anualmente, ¿vale? Entonces son documentos que no se consultan tan frecuentemente, entonces es como un archivo semiactivo. Y luego el archivo histórico o pasivo, o definitivo, viene aquí también, yo siempre lo he llamado archivo histórico, es el que guarda los documentos que ya no hacen falta, ¿vale? Que se utilizan poco, que han quedado obsoletos, pero que tienes que guardar porque la ley te obliga a guardarlo, o simplemente por propia historia de la empresa. Son documentos muy antiguos que ya no sirven para nada, pero que tú tienes ahí guardado pues por recuerdo, ¿vale? Que también existen, parece una tontería de que vas a guardar un documento por recuerdo, pues se guarda mucho. ¿Vale? Luego también otra forma de hacerlo es por el tipo de soporte utilizado, que están los archivos en papel, que son los más frecuentes todavía, pero dejarán de serlo, que son los típicos archivos de los que hemos estado hablando, y los archivos electrónicos, que son, pues nada, el típico Dropbox o el típico Drive, o la típica carpeta que tiene en común en una red local, ¿vale? Con toda la empresa, donde guardas todos los archivos digitales. ¿Cuáles son las ventajas de los digitales? Por supuesto, pues que son mucho más rápidos. Son mucho más rápidos de consultar, son centralizados, puedes hacer fácilmente que los trabajadores accedan solamente a los archivos que a ti te interese que accedan, guardas mucha más información en mucho menos espacio, muchísimo menos espacio, porque solamente necesitas un espacio para un disco así, no para un armario o para una habitación entera, ¿vale? Entonces, pues sí, es mucho más fiable. ¿Cuál es el problema de esto? Que se pierden con mayor facilidad. El papel puede deteriorarse, pero es más raro que se deteriore y tarda mucho en deteriorarse. Los archivos se pueden borrar, el disco duro se puede estropear, se puede romper y esos archivos se pierden. Entonces, pues, la nube también se puede tener en la nube, pero se tiene que pagar. Entonces, es más caro, ¿vale? Porque tienes que pagar un mantenimiento de esa nube. Entonces, pues bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo en la vida. ¿Vale? Luego también tenemos la clasificación alfabética, que... Ah, perdón, la clasificación alfabética ya es otra, viene por otro lado, perdonadme. Estos son los tipos de archivos que hay. Ahora vienen los tipos de clasificación, ¿vale? Que ya me he quedado. Ahora vienen los tipos de clasificación, ¿vale? De archivos. Dentro de todos estos archivos se pueden clasificar los documentos de una forma o de otra, ¿vale? Primero, lo normal es que se clasifiquen los archivos por orden alfabético, alfabéticamente. Es lo normal en muchos de los documentos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son normalmente la documentación de un trabajador o de un cliente se ordena alfabéticamente para tú tener localizado a ese cliente, porque la forma que tú tienes de localizar a ese cliente de forma fácil es su nombre. Los puedes organizar por su CIF, pero te tienes que aprender de memoria todos los CIF de todos los clientes que tienes. Un coñazo. Entonces, si tú los ordenas alfabéticamente, tú tienes 50 clientes que algunos empiezan por la A, otros empiezan por la B, otros por la C, otros por la F, otros por la M, otros por la Y. Entonces, todo eso lo tienes alfabéticamente y tú sabes dónde tienes que acudir. Quiero saber, me hace falta saber ahora mismo o necesito una fotocopia del DNI que la tenemos guardada de nuestro cliente que se llama Federico García Lorca. Pues ya te vas a la F de Federico, sacas la carpeta y lo tienes a mano rápido. Entonces, alfabéticamente es muy común que se ordenen, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre con alfabéticamente? Que al ordenarlo alfabéticamente tienes que establecer un criterio. Y ese criterio viene establecido por una palabra que se llama palabra ordenatriz. La palabra ordenatriz es la palabra a través de la cual nosotros ordenamos un archivo. Si, por ejemplo, yo me llamo Germán González Márquez, mi palabra ordenatriz es González. ¿Vale? Que lo sepáis eso. Que hay una palabra ordenatriz. Es la palabra que establece el orden que se va a seguir alfabético. Porque yo puedo ser, sí, yo me puedo llamar Germán. Voy a buscar la factura de Germán.
Bueno, en mi caso es fácil, ¿no? Porque es Germán González, ¿no? Pero si me llamara Miguel, voy a buscar la factura de Miguel González. ¿Qué te vas a la M o a la G? Me voy a la M porque yo sé que se llama Miguel. No está Miguel, no es que está por González, porque la palabra ordenatriz es el apellido. Cuando son nombres, es el apellido. Y hay una serie de normas para esto, ¿vale? Están aquí. Cuando son nombres de personas individuales, se coge el primer apellido. Pero también hay apellidos que son un poco más raros. Hay apellidos que van acompañados de un guión, ¿vale? Que se clasificarán como una sola palabra, por la primera letra de la primera de las dos palabras. Hay apellidos que llegan acompañados de una D, por ejemplo, del Pino, del Río, del Moral, de los Reyes, ¿vale? Entonces, pues esos nombres, como tienen una D o del, hay un criterio que hay que seguir. Cuando son nombres españoles, esto es así, cuando son nombres españoles, el D no se tiene en cuenta, se ordena por la primera letra del apellido que acompaña al D. Si es de los Reyes, pues Reyes. Si es del Moral, pues Moral. M de Moral, R de Reyes. Y el de o de él o de los o, ¿vale? Eso no se tiene en cuenta. Pero sí se tiene en cuenta cuando son apellidos extranjeros. Como viene aquí, por ejemplo, los Von, que son muy típicos de los holandeses, ¿no? O Von o Van, ¿no? Pues eso sí se tienen en cuenta, porque son extranjeros. Solamente no se tienen en cuenta cuando son españoles. En el nombre de las empresas, por ejemplo, sí que se ordena por el nombre, por la primera letra del nombre. Si mi empresa se llama Germán González Márquez SL, pues se mira por Germán, porque la empresa es Germán González Márquez. Y dices tú, ¿y por qué no por el apellido? Pues porque podría llamarse Germán y Asociados, podría llamarse Germán e Hijos, podría llamarse Germán Fontanería, Germán Repuestos. Entonces, es la primera palabra. O podría llamarse gestión y reparación de motor. O podría llamarse mecánica, chapa y pintura. O podría llamarse PC componentes. Reparaciones instantáneas. Organización o inmobiliaria. Organización inmobiliaria. 7 casas. Yo qué sé. Se puede llamar de 1000 formas. Entonces, como son nombres que pueden ser de muchas palabras distintas, siempre se coge la primera letra de la primera palabra, sea lo que sea un nombre, sea una palabra normal, etcétera. Que es lo que viene aquí, ¿vale? Que no lo tengo subrayado, pero para que lo sepáis. Y luego también existe la clasificación numérica. La clasificación numérica es un poco más liosa, ¿vale? Porque tienes que saberte el número de memoria. Tú puedes establecer un código numérico para cada uno de tus clientes. Si tienes poco, pues te los puedes aprender. Pero si no los tienes, tienes que tener una ficha con el cliente y el número que le corresponde. Porque si no, tienes que buscar el número cada vez que vayas a buscar el cliente y no es eficiente. Pierdes mucho tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, se puede utilizar para algunas cosas concretas, yo nunca lo he utilizado, ¿vale? Pero no lo recomiendo mucho por eso, porque tienes que aprenderte el número de memoria, ¿vale? Y luego una clasificación mixta, que esto sí se da mucho, que es con la clasificación alfanumérica, con letras seguidas de números, números seguidos de letras, un código de cliente, ¿vale? Esto lo hacen, por ejemplo, empresas grandes como Costco o como cualquier empresa que tenga muchísimos clientes, pues les puedes poner una codificación, un número de clientes, ¿vale? Aquí es un caso práctico, ¿no? De ordenación, pero bueno, nos lo saltamos. Pasamos a la clasificación cronológica, que también es muy común, sobre todo para las facturas, que es simplemente se trata de ordenar por fecha, según su vencimiento. Y de aquí, que sepáis, muy importante, que el orden es inverso. Lo más antiguo va al final y lo más nuevo va al principio. Porque lo que está al final es menos probable que se te requiera o que necesites utilizarlo que lo que tienes al principio. La factura de ayer es más probable que tengas que cogerla a la factura de hace 2 años, bueno, 2 años no, pero sí 2 meses. Es más probable. Entonces, se van ordenando de más reciente a más antigua. ¿Vale? Eso es importante. Por orden cronológico, por fecha. ¿Vale? Las ventajas, pues que es muy rápido. Y la desventaja es que nos obliga a conocer la fecha del documento. Evidentemente. Yo sé, tengo que buscar una factura de teléfono y a mí me llegan 500 facturas de teléfono, pues tengo que saber de qué fecha es la que yo quiero buscar. ¿Vale? Pero bueno, es más fácil saber de qué fecha es la factura que estoy buscando a saber el código de una persona que me he inventado yo. ¿Vale?
Y luego, pues por clasificación temática, ¿vale? Que por clasificación temática nos ayuda a agrupar la documentación en función de la materia o el asunto, como vosotros que organizáis vuestros apuntes en función de la asignatura. Eso es una organización temática. Esto trata de matemática, esto trata de comunicación, esto trata de informática. Pues aquí, cada archivo tiene su propia temática. Aquí he puesto un ejemplo, ¿vale? Facturas de suministro, por ejemplo, las quiero ordenar todas las facturas de suministro las quiero ordenar en un sitio, todas las facturas de ventas de un tipo de producto las quiero organizar en otro sitio, las de otro tipo de producto en otro sitio, etcétera. ¿Vale? Eso es la clasificación temática. Y ya por último llegaríamos a la custodia y la protección del archivo. ¿Vale? Saber que eso, que debemos conservar los archivos durante un tiempo, normalmente 6 años, según se establece en la norma. ¿Vale? Y que hay varios tipos de documentos que debemos conservar. Documentos mercantiles, que se deben conservar durante 6 años, que son todos los relativos a la empresa. Documentos de carácter interno, que no es obligatorio guardar, pero si tienen utilidad, pues se pueden guardar, por prudencia. Y documentos especiales relacionados con el patrimonio, ¿vale? Que también se conservan de manera indefinida. Las escrituras y demás. Todo eso se tiene que conservar porque te va a hacer falta para cualquier cosa. Y que estos archivos tienen niveles de protección, que saberlo también que hay un nivel básico, donde todos los ficheros pueden ser consultados por la gente a la que tú autorices, ¿vale? Que son ficheros que contienen datos de carácter personal, ya está, simplemente. Los de nivel medio, que ya sí lo pueden ver menos personas, ¿vale? Personas responsables, que son datos más personales, ¿no? Con infracciones, multas y demás. Y luego los de nivel alto, que ya son los que tienen ideología, religión, creencias. Normalmente a esos ficheros pues acceden los jefes de departamento o de la propia empresa, ¿vale? Dependiendo de la importancia que tengan los datos. Y pues que estos archivos se custodian mediante contraseña, ¿vale? Que sepáis que se custodian mediante contraseña. Y las contraseñas pues son muy útiles porque te permiten que una serie de trabajadores puedan ver los archivos y otros trabajadores pues no. Y eso es esencial, porque yo no quiero que todo el mundo vea los archivos que yo tengo. Yo quiero que algunos vean algunos y otros vean otros. En la base de datos pues se utiliza mucho esto. También se utilizan otra forma de controlar el acceso, ¿vale? Que está aquí debajo, aquí, que es a través de la identificación y autenticación. En los archivos, cuando son empresas importantes, se tienen una serie de empresas importantes, empresas con envergadura ya, ¿no? Una gran envergadura. Se tienen varias formas de poder acceder a esos archivos. Normalmente es con un usuario y una contraseña, cuando son archivos digitales. Gracias a tu usuario y tu contraseña, tú tienes la potestad de ver los archivos que hay dentro. Por ejemplo, yo, como profesor, tengo credenciales dentro de la plataforma Moodle en la que entramos todos para ver todos los archivos, los que me mandáis vosotros, los que subo yo que os oculto a vosotros y los propios de la plataforma que se suben en la plataforma. Yo lo puedo ver todo, porque yo soy un rol superior al vuestro dentro de la plataforma. Vosotros no podéis ver los archivos que mandan vuestros compañeros y tampoco podéis ver los archivos que yo oculto, porque por vuestras credenciales podéis ver simplemente una serie de archivos que yo os publico, ¿vale? Todo eso es un archivo que guarda una serie de información a la que podéis acceder de una forma un poquito más restringida que yo, ¿vale? Se puede hacer con eso, con usuario y con contraseña, se puede hacer con una tarjeta magnética, ya para empresas muy, 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 muy grandes, y por huellas, ¿no? Huellas digitales, etc. Esto ya son empresas de un nivel ya considerable, ¿vale? Y creo que ya está, ya me quedo aquí. Creo, ¿no? Ah, bueno, las bases de datos. Sí, hay una mención a la base de datos, ¿vale? Que sepáis que también es otra forma de archivar y que es muy, muy, muy fácil conservar los archivos en una base de datos porque se pueden consultar individualmente y se pueden modificar individualmente, ¿vale? Si yo tengo una base de datos y yo he dado acreditación para que ciertas personas entren en esa base de datos a modo de consulta, esas personas no van a poder modificar nada, solo pueden consultar, ¿vale? Si una persona coge del cajón un archivo, lo puede romper y lo puede tirar porque vaya a dejar la empresa y nos odia a muerte, yo qué sé. Pero lo puede romper y lo puede tirar. Y es un archivo importante. Si lo tengo en una base de datos, esa persona solo puede consultar y no puede hacer nada con ello. Hay personas responsables que sí pueden modificar, pero esa persona no, ¿vale? Entonces, pues eso es la ventaja que te dan también las bases de datos. Que lo sepáis, ¿vale?
Y que las funciones de la base de datos, pues son eso, almacenar los datos, editarlos, borrarlos, gestionar los metadatos, que los metadatos son, siempre hay dudas sobre esto, los metadatos son los datos que hablan sobre los datos. Por ejemplo, cuando tú pones el ratón encima de un archivo y te dice los datos que contiene ese archivo, pues ese archivo son datos y los datos que te muestran sobre ese archivo son metadatos, ¿vale? Lo de tamaño de archivo, tal, el nombre de archivo, tal, todo eso son metadatos, son datos que te hablan sobre otros datos, ¿vale? La seguridad de los datos, la integridad, la función multiusuario, que muchas personas puedan entrar en la misma base de datos a la vez. Imagínate 50 personas en un mismo armario. Es una locura, pero una misma base de datos es más cómodo. Entonces, pues bueno, optimizar las consultas, la transparencia del sistema, ¿vale? Etcétera. Y ya sí termina el tema aquí, ¿vale? Nada, simplemente que sepáis eso, que los archivos son muy importantes en las empresas, ¿vale? Porque la documentación hay que tenerla organizada y hay que tenerla a mano para, para poder consultarla siempre que lo necesitemos. Y nada, es un tema facilito, yo creo, ¿vale? Lo vais a ver que es muy sencillo, que son tres o cuatro cosas las que hay que aprenderse, que no supierais de antes. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Si tenéis dudas, como siempre, me lo escribís, ¿vale? Por el chat, por correo, como queráis. Que yo os leo y os respondo. Y nada, empezamos ya la nueva jornada de vídeo. Hasta luego.